Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante y con un formato un poco distinto. Y ahí me pueden decir si les gusta más el formato antiguo o este formato nuevo. Pero consiste en el endurecimiento de manera bastante fuerte por parte del gobierno de Emmanuel Macron en Francia de las sanciones contra el islamismo y en particular contra distintas ramas del Islam, ya que Macron está acusando de que está ocurriendo un separatismo islámico dentro de Francia y por lo tanto ha implementado una serie de medidas bastante duras que vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Eduardo Vergara T, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o un aporte voluntario ya sea también único por criptomonedas o mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como decidió hacerlo este suscriptor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Que el gobierno francés, liderado por Emmanuel Macron, un presidente que podríamos categorizarlo a alguien como de centro izquierda probablemente, anunció una serie de sanciones en contra de grupos separatistas islámicos, tal como lo mencionó él, por el asesinato que ocurrió de un profesor francés de un colegio en el cual él estaba enseñando la libertad de expresión y en particular la libertad religiosa. Esto es porque el profesor Samuel Paty fue asesinado por un musulmán de Chechenia, es decir, ese territorio en disputa dentro de Rusia, que lo asesinó por justamente hablar sobre la libertad de expresión asociado a Mahoma, el profeta del Islam, de esta religión que tenemos aquí. Podemos mostrarlo aquí a continuación. Aquí, el profeta que lidera justamente y que creó el Islam. Ahí tengo mi versión del Corán para mostrárselo. Y que lo asesinó básicamente por eso y por mostrar imágenes del profeta. Entonces, por esa situación fue asesinado y esto generó una gran controversia en Francia, ya que en ese país había numerosos atentados islámicos, había numerosos problemas y en consecuencia hay una molestia bastante fuerte con ese radicalismo y que en gran parte han sido los sectores más nacionalistas los que se han aprovechado de eso, pero el mismo Macron ha empezado a tomar medidas en contra de ello. Por eso anunció una serie de cosas. Primero, para darle el simbolismo al tema y marcar su lucha, que él ha declarado una guerra contra este separatismo islámico, le hizo un evento a nivel nacional en el cual se despidió como un héroe a este señor con un homenaje en televisión, hecho justamente con todos los honores militares, con música, todo así como, podríamos decir, como más ceremonial, como una ceremonia bastante potente. Y esto es un tema de simbolismo porque va de la mano con una serie de medidas que ha implementado Macron y que dice que va a endurecer. Primero, se deportó a más de 250 islamistas de Francia, a la vez que se están deteniendo numerosos por llamar al radicalismo islámico. También está proponiendo una ley con el cual se busca sancionar, el tema de taparse el rostro con toda esta vestimenta islámica tradicional, a la vez que se impulsa intervención al interior de las mezquitas y cierta educación de carácter agnóstica o incluso atea, para intentar eliminar la influencia de la religión islámica dentro de la población, ya que el número de musulmanes que ha ingresado a Francia ha aumentado de tal medida que se han creado ciertos guetos, podríamos decir, de personas de origen islámico, y en donde no todos, pero un porcentaje importante tienen influencia de grupos radicales islamistas, como es el caso de los wahabistas, por ejemplo, o es lo que permitió que eventualmente hubiera atentados por parte del Estado Islámico en su momento en contra de la población francesa. Entonces, ante esto, el presidente Emmanuel Macron está haciendo una serie de medidas que ya las mencionamos para intentar terminar con este hecho. De todas maneras, el presidente de Turquía, este presidente bastante dictatorial y que resistió un golpe de estado por estar tratando de acumular el poder y que también ha empezado a impulsar el islamismo en su país, Erdogan, criticó a Emmanuel Macron acusándolo de tener problemas mentales y que cómo se atrevía él a decir, porque hizo unas declaraciones Macron, de que el Islam necesitaba reformarse y actualizarse a los tiempos modernos, ya que Macron hizo estas declaraciones, siendo que eso no era necesario, que nadie le estaba diciendo al cristianismo o al judaísmo que debía reformarse y que él no era nadie para poder decirle a los musulmanes y al Islam que necesitaba reforma. Yo no soy gran fanático, podríamos decir, de la religión abrámica, entre ellas se incluye el cristianismo, por ejemplo, pero no por eso no voy al punto que dice Macron en este punto.
el cristianismo y el judaísmo, más allá de los problemas que puedan tener esas respectivas religiones, no necesitan ese nivel de reforma por una razón bastante simple. No tienen este tipo de actuaciones al nivel que lo tiene el Islam. El Islam es una religión muy interesante, que tiene distintas ramas, pero incluso dentro de lo que dice de sus textos religiosos, y aquí es cosa de citar el mismísimo Corán, con lo que se ve aquí, tiene partes que son bastante agresivas, particularmente con aquellos que no se quieren convertir al Islam, y que eso pasa en distintas religiones. La diferencia es que, a diferencia del catolicismo, del protestantismo, de las distintas ramas del cristianismo y del judaísmo, en esas religiones ya no se toma tan literal muchas de esas cosas, y ya esas etapas de guerra religiosa y de tratar de convertir de manera forzada a la población, digamos que se dejó atrás. Es algo que quedó más bien en el pasado y que se terminó más bien en el siglo XVII con las guerras de religión que había en Europa. Entonces, por eso tal vez no es tan necesario hacer esas reformas profundas al catolicismo, al protestantismo, a los ortodoxos, básicamente a los cristianos y a los judíos, porque no tienen ese nivel de fundamentalismo que está presente todavía en el Islam. El Islam casi que parece que le faltara todo ese periodo de transformación que tuvo con el racionalismo el cristianismo, pero que en el Islam parece no haber ocurrido. Entonces, por eso se da el problema. De todas maneras, esto nos muestra que ya han comenzado a reaccionar en Europa ante esta situación. Se advirtió en su momento que esto podía ser un problema porque muchos países, Francia se destaca entre ellos, pero también Alemania, empezaron a tomar una política de refugiados en las cuales dejaban entrar a cualquiera sin ver mucho los antecedentes. Y una cosa es que pueda existir una inmigración que sea legal y que sea entrando con ciertos requisitos. Yo no soy anti-inmigración, yo creo personalmente que está bien que la gente pueda ir a otro país siempre y cuando cumpla las reglas que se piden para entrar. Lógico, ¿no? Pero lo que hicieron ellos fue permitir entrar a un número masivo de refugiados, y que puedo entender que algunos quieran eso por solidaridad, pero eso primero tendría que consultarlo con la población misma, no un gobernante hacerlo. Eso se debería decir a través de plebiscitos ciudadanos. Y segundo, tú no puedes dejar entrar necesariamente a cualquiera, porque se sabe que particularmente en los países musulmanes hay un número, no todo, pero un número importante de fanáticos radicales islamistas. Entonces, si tú dejas entrar a cualquier persona, inevitablemente vas a tener problemas con que vas a dejar entrar a estos que no deberían entrar. Y eso en gran parte es porque se hizo un discurso de que estaba mal, de que era racista, hablar de que había que poner cierto control sobre el tema, y de que básicamente había que mirar si es que había radicales islámicos en las personas que estabas dejando entrar, que a mí me parece completamente razonable. Pero al parecer ha tenido que ser el tiempo y gran parte de asesinatos en distintos países lo que ha tenido que ocurrir para que empiecen a reaccionar y se den cuenta de ese problema. De todas maneras, al menos puedo felicitar a Emmanuel Macron por haberse dado cuenta de esto y empezar a reaccionar ante esta situación. No estoy muy de acuerdo de todas maneras con este tema de no permitir que las personas puedan usar vestimentas en particular. Creo que eso va contra la libertad de expresión. Lo que sí me parece que uno puede justificar es observar qué es lo que se está enseñando en las instituciones educativas, especialmente con fondos estatales, que se están gastando este tipo de cosas para evitar que se esté subsidiando básicamente radicalismo islámico. Y en particular yo creo que se debería facilitar a los ciudadanos franceses los medios de defensa para poder resistirse ante posibles ataques de este tipo de cosas. En Estados Unidos también han intentado hacer, por ejemplo, ataques de terrorismo islámico, pero muchas veces no ocurren, podríamos decir en la calle, otra cosa es atentados grandes como lo de la Torre Gemela, porque los mismos habitantes tienen los medios para defenderse. Y ha ocurrido en muchas ocasiones que alguien, por ejemplo, intenta apuñalar o va con el auto, igual como lo que se hizo en Francia, en distintos países europeos, y como ahí están todos armados, se defienden y de esa manera evitan que ocurra una tragedia. Entonces, tal vez deberían aprender un poco de países tales como Estados Unidos, como Brasil en ese sentido, la República Checa, países donde se permiten ese tipo de cosas, para que sean los mismos habitantes locales los que, uno, decidan qué es lo que tienen que hacer en sus comunidades y cómo lidiar ante esto. Esto se resuelve con descentralización y autonomía, pero también permitiéndole los medios para defenderse ante este tipo de situaciones, lo que lamentablemente no ocurre porque Francia es la cuna en gran parte del estatismo que aplasta a Occidente. Pero de todas maneras, felicitaciones a Macron y al centro francés por darse cuenta de esto, porque Merkel en Alemania todavía no se da cuenta y muchos otros países europeos no lo quieren reconocer, pero al menos en Francia ya están reaccionando, así que felicitaciones. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar un tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.